Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este su canal, Debates y Diálogos entre Apologistas. A continuación vamos a tener un debate entre el hermano David Iván Pérez y el amigo católico Cristian Munera. Van a debatir el tema de la sola fe versus la sola fe más las obras. El formato del debate va a ser el siguiente. Van a ser 2 minutos de presentación, cada uno, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación y 2 minutos cada uno de despedida. Les recuerdo a los participantes que no va a haber nada personal, ofensas personales, nada de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Yo quisiera que ellos se presenten y vamos a pasarle primero el tiempo a David Iván para que se presente. Cristian, apaga tu micrófono, por favor. Ok, a mi señal empiezas, David. Listo. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano Luis Alfonso. Gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es David Iván Pérez Tavilo, soy cristiano evangélico del canal Debates entre Evangélicos y Católicos. Los saludo desde la ciudad de Chile. Hoy día vamos a tener un debate, un compartir en amistad para edificación de la iglesia sobre el tema de la sola fe. Más que nada eso, espero el debate les guste, espero que lo vean hasta el final y anoten cada texto, cada cosa que vayamos diciendo y tomen atención. Y bueno, y muchas gracias igual a Cristian por aceptar este debate, él es una persona muy respetuosa, el hermano Rubio Alfonso, ni qué decir también. Entonces, más que nada eso, muchas gracias por la invitación y gracias por estar en su canal, mi hermano Rubio Alfonso. Adelante, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Déjenme reinicio el micrófono. El cronómetro, perdón. Ok, David, apaga tu micrófono, ¿sí? Y Amén. a mi señal empiezas, Cristian. 3, 2, 1, ya. Muy buenas noches, bienvenidos a este compartir con el hermano David y con el hermanito Luis Alfonso. Ojalá que este compartir no es para pelear, no es para que hayan discusiones, sino de edificación. Espero sea del agrado de todos ustedes, que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta noche. Mi nombre es Cristian Munera, soy del país de Colombia, radicado exactamente en Medellín. Soy apologista católico, defensor de la fe, y espero que todo este compartir sea del agrado de todos ustedes y para edificación. Aquí no se trata de estar por encima de nadie, aquí no se trata de dejar a nadie en ridículo, sino que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de su iglesia. Dios les bendiga a todos y a todas sus familias y muchas gracias por esta invitación del hermano Luis y el hermano David. Muchas gracias por invitarme a este hermoso canal que está dando sus frutos y los invito a que se suscriban, y que apoyen este canal. Dios les bendiga. Gloria sea el Señor. Ok, déjenme nuevamente reinicio el cronómetro para pasarle el tiempo al hermano David Iván para sus primeros 20 minutos de exposición. Un segundo. Ok, Cristian, apaga tu micrófono, por favor. David Iván, enciende tu micrófono y empiezas a mi señal en 3, 2, 1. Ya. Bueno, gracias, mi hermano Luis Alfonso. Bueno, quiero comenzar explicando la diferencia entre la fe viva y la fe muerta. Nosotros los evangélicos no predicamos una fe muerta. Nosotros predicamos una fe viva, real. Bueno, comenzando este debate, explicaré, como dije, ¿no?, las dos diferencias entre los dos tipos de fe. La fe que predicamos los cristianos evangélicos es una fe viva que en su futuro producirá buenas obras, que da frutos. La fe que obtiene la salvación es una fe viva, real, que produce buenas obras. Eso no significa que las obras salven, sino que son el fruto, la consecuencia, la prueba, la evidencia de ya haber sido salvado. Esa es la fe que enseñamos los evangélicos. Nosotros predicamos la fe viva celestial del cielo, no una fe humana muerta. Bueno, ahora explicaré qué es la sola fe. ¿Qué es la sola fe? Bueno, algunos amigos católicos creen que la sola fe es creer y no hacer buenas obras.
ser una mala persona a lo largo de la vida cristiana. Esto no es así. La doctrina de la sola fe es que el regalo de la salvación es gratuito, un regalo no merecido, y que la única forma de obtener ese regalo es por medio de la fe, no por medio de fe más obras, solo por medio de la fe. Ahora, la sola fe no rechaza el arrepentimiento. La sola fe significa que las buenas obras no justifican para perdón de pecados, nada más. O sea, la sola fe se refiere a que las buenas obras de caridad no sirven para justificar delante de Dios, pero sí justifican delante de los hombres. Bueno, en el momento de que uno es salvo por gracia, por medio de la fe, en ese momento la fe está desnuda, es una fe viva, pero aún no produce obras. En el momento que la fe recibe la salvación, ya somos salvos, ya fuimos salvados. Después, al tiempo, nuestra fe con nuestra salvación producirán buenas obras de amor, no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados. Bueno, ahora explicaré unos textos claves en este debate. Efesios 2, del versículo del 8 al 11, que dice, lo voy a leer, que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Primero notemos que el texto dice, porque por gracia habéis sido salvados. La palabra gracia en el griego es charis o charis, que significa un regalo o un favor no merecido, un regalo que no merecemos. Si un amigo católico dice que la gracia se puede ganar por obras o se puede mantener por obras, la gracia ya no sería un regalo no merecido, sino que sería una paga. Y esto contradice al texto leído. También el texto dice, por medio de la fe. Si nos fijamos, el texto dice por medio de la fe, no por medio de fe más obras. ¿Qué significa por medio de la fe? Significa que la fe es el medio, el puente, el vehículo para obtener la salvación que viene por gracia. La palabra fe en este texto es pistis del griego, que se traduce como fidelidad, lealtad, creer, confianza, firmeza. O sea que la fe viva es una fe fiel, leal, que confía en Dios. La palabra para salvados o salvos en este texto es sozo en griego, y este verbo han sido salvados, este sozo en el texto es un copulativo. Ahí tenemos un participio pasivo. La palabra esto en griego, touto, quiere mostrar la fuerza del aspecto. Y esta palabra han sido salvados en griego, sozo. Esto es un presente continuo activo. Esto significa que es una salvación ya consumada. Ellos ya eran salvos. El texto dice, habéis sido salvados. No dice serán salvos, dice habéis sido salvados por medio de la fe. O sea, esto está en un presente continuo activo. Esto significa que es una salvación ya consumada, una salvación que se llevó a cabo, ya fueron salvados, y esta salvación es permanente, continua, presente continuo, activo, presente continuo, continúa. Es una de la gramática del griego. Una salvación eterna. Ya no hay que obrar para salvarnos, para ser salvos. Este perfecto han sido salvados. Este perfecto tiene sentido intensivo y resultativo. Ya tiene una acción ya terminada. La fuerza del aspecto intensivo tiene que ver con el resultado de la salvación y no tanto con la acción pasada. Esto obviamente está en pasivo. Si mi amigo católico quiere refutar lo que he dado de Efesios 2 del 8 al 11, él tiene que refutar la gramática griega. Sigamos. Y esto no es de vosotros, dice el texto, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra esto del griego kai touto se refiere a todo lo anterior, a la salvación permanente que recibimos por gracia por medio de la fe. O sea, que tanto la salvación como la fe y la gracia no la ganamos por nuestras buenas obras o méritos, sino que Dios nos dio ese regalo aunque no lo merecíamos. Dice el texto también, es un don de Dios, un regalo, no una paga. Sigamos, el texto dice, no por obras, no por erjón del griego, no, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte. La palabra aquí viene la palabra para obra viene del griego erjón, que significa obra o trabajo. No por buenas obras, aquí se refiere a todo tipo de obras, tanto de caridad como de la ley, como humanas, no por ninguna obra, además que las obras de caridad
vienen de la ley. Yo después, más adelante, voy a mostrar que las obras de caridad, las obras de ayudar al prójimo, de ayudar al pobre, al menesteroso, vienen de las obras de la ley. Y la Biblia dice que nadie se puede justificar por la obra de la ley. Aquí no solamente habla de las obras de la ley, sino todo tipo de obra, de toda buena obra. Luego dice, Ouk ek erjon. Si mi amigo católico dice que aquí se habla solo de obras de la ley, entonces hay una contradicción para su fe, ya que en el versículo 10 dice, estamos hechos para hacer obras. O sea, dice, entonces, salvo por obras de la ley, para hacer obras de la ley. Eso contradiciría a mi amigo católico. O sea, no podemos ser salvados no por obra de la ley y luego para hacer obras de la ley, a menos que mi amigo diga que eso son obras de caridad, pero las obras de caridad vienen de la obra de la ley. Entonces el texto dice así, porque somos, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, o sea, hechos nueva criatura por Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Primero notemos que el texto dice para buenas obras, no dice por buenas obras, dice para. Cuando para, o sea, primero fueron salvados por gracia, por medio de la fe, activo, presente, continuo, después de ya haber sido salvado por gracia, por medio de la fe, después recién son hechos para hacer obra, no para ganarse el cielo, ni para obtener la salvación, ni para ayudar en la salvación, sino porque ya fueron salvados por gracia, por medio de la fe. Bueno, entonces hacer obra no quiere decir que esas obras nos salven. Lo que quiere decir el texto es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, una salvación ya consumada, no por obras. Ahí ya fuimos salvados, y como fuimos salvados, vamos a hacer obras, no para ganar la salvación, sino porque haremos obra, porque ya fuimos salvados. Además que para hacer, o sea, para entender, eso es un tiempo futuro. Bueno, y esa ya era gente regenerada por Dios, ¿o no? Bueno, sigamos, el texto dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el texto en el 10 que Dios preparó de antemano las obras para que andemos en ellas. O sea que todos los méritos son para Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que preparó las obras desde antes de la fundación del mundo. Los méritos, esas obras que ellos hacen no son obras para ganar la salvación, son obras que Dios preparó de antemano. Dios las preparó. Y bueno, en el versículo 11 podemos notar que aquí no se le habla a los judíos, aquí Pablo se refiere a los gentiles, dice en el 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, notemos también que aquí Pablo le habla a los gentiles, no a los judíos, como he dicho. Bueno, también entender que la sola gracia significa, voy a explicar qué significa sola gracia. Sola esa gracia significa que somos salvados por gracia. Que sin gracia, sabemos que sin gracia no hay salvación. Eso en las 5 solas está la sola gracia. Y la sola fe significa que la fe es el puente en medio de recibir el regalo de la gracia, o sea, la salvación. La sola fe va acompañada de arrepentimiento. Eso no es una contradicción. La sola fe se refiere que las obras de caridad no sirven para salvarnos ni para justificarnos delante de Dios, nada más. Bueno, ahora mostraré que la fe justifica delante de Dios y que las buenas obras no pueden justificar al hombre delante de Dios. Y demostraré que las obras solo justifican delante de los hombres. O sea que las obras justifican si eres un verdadero cristiano. Las obras demuestran si tu fe, tu salvación es real, nada más. Pero la fe no justifica de Dios, pues delante de Dios para perdón de los pecados. Veamos, Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Como vemos, no es por buenas obras de justicia. También el apóstol Pablo dice claramente que las obras de Abraham no sirven ante Dios, y las obras de Adán no son obras de la ley, son obras de la fe. Vamos a ver los Romanos 4, versículo 2, que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, no es que las obras lo justificaron delante de Dios, sino que las obras justificaron la fe de Abraham, justificaron que él verdaderamente era un creyente. Nada más. Las obras sí pueden justificar, pero justificar al cristiano delante de los hombres. Abraham fue justificado delante del hombre. Dice así,
porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, pero no delante de Dios. Lo que quiere decir el texto es que Abraham, el padre de la fe, tiene como gloriarse y justificarse delante de los hombres, pero por sus buenas obras que provienen de la fe, como ir a sacrificar a su hijo cuando fue ordenado, ¿no? Pero no por eso se puede justificar ni gloriar delante de Dios. Además que estas son obras que Dios prepara de antemano y los méritos son para él, como dice el texto de Efesios 2:10. Bueno, como el texto que dice Lucas 17, 9, 10. ¿Tiene que agradecer el amo al siervo porque el siervo hizo lo que le fue mandado? Así también vosotros, después de haber hecho cuantos fue ordenado, decid, siervos inútiles, porque hicimos lo que debíamos hacer. En este texto se muestra que Dios, o sea, el amo, si nos manda a hacer buenas obras, nosotros los siervos solo hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos fue mandado. No hacemos obra para ganarnos el cielo, sino que hacemos obras porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y de ninguna manera estoy diciendo que somos siervos inútiles. Solo en el texto se dice inútiles solo para explicar que no podemos gloriarnos por nuestras obras. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos es obra de Dios. Además que sí somos llamados amigos de Dios por la fe, no por obras, como o no. Pero cuando nosotros queremos gloriarnos por nuestras obras no podemos, tenemos que decir siervos inútiles somos, en el sentido de que no podemos gloriarnos. Bueno, también veamos Santiago 2:23 que dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El texto dice, Abraham creyó, o sea, la fe le fue contada por justicia delante de Dios y fue llamado amigo de Dios. También el texto de Romanos 5:1 es clave, demuestra que delante de Dios no nos justificamos, que delante de Dios nos justificamos por fe. El texto dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra para justificado aquí es decayo, que en este texto significa declarar justo, o sea, perdón de pecados. Dios justificó, declaró justos a estos cristianos por la fe. La palabra para fe aquí es pistis, aquí la palabra pues en griego oun es una conjunción que une la palabra justificados con la palabra por la fe. Junta ambos elementos, dejando una consecuencia. Esto es una conjunción consecutiva, habiendo sido justificados, habiendo sido justificados. En esta palabra es un participio aoristo pasivo. Ahora, la función que cumple este participio es que en cuanto a lo que dice el participio, es que esa justificación por fe está terminada, cumplido, ya consumada, esa gente ya fue justificada. El aoristo tiene esa intención, es una acción perfectiva. Entre medio de esas palabras no se puede introducir ninguna buena obra. Esto demuestra que la fe justifica delante de Dios y da paz para con Dios. O sea, esa gente, entre medio de la justificado por fe, justificado y por la fe, no se puede introducir en medio de eso una obra. Ahí ya era gente justificada, salvada por medio de la fe. Bueno, ahora mostraré que las obras justifican delante de los hombres. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Bueno, las obras justifican delante de los hombres. Las obras justifican delante del hombre porque las obras demuestran que somos cristianos. No salvan, pero demuestran que somos realmente salvados. Las obras son la evidencia, la consecuencia, la prueba de un cristiano salvado. Justificado por fe. Las obras justifican delante de los hombres. Por nuestra obra, el hombre entiende, o sea, por nuestras obras que nosotros damos testimonio, el hombre entiende y comprende que realmente somos salvados. El hombre nos declara justos, apartados para Dios, o sea, se da cuenta que sí somos justos. Mateo 7:15 dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que si la persona da malos frutos es porque lo más posible es que no sea un cristiano real.
pero si sus frutos dan buenos frutos, o sea, si su fe da buenos frutos, significa que sí es real, que sí es un cristiano ya justificado. La fe justifica delante de Dios y las obras justifican, evidencian, comprueban que tu fe es real y que eres salvo. Santiago 2:18 que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago le está hablando a gente que dice tener de verdadera fe del cielo, pero en realidad no la tiene. En realidad no la tiene, en realidad lo que tiene es una fe falsa humana. Pero veamos que Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago dice, yo te mostraré a quién le va a preguntarle la pregunta, a los hombres, no a Dios, porque Dios no necesita ver nuestras obras, Dios conoce nuestro corazón. Y también dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que Santiago a los hombres de esa iglesia le va a mostrar por sus obras, por sus frutos, que es verdaderamente salvado por gracia por medio de la fe. Ahí no está diciendo que las obras salvan. Lo que dice es que pues, yo te mostraré mi fe que tomó la gracia por mis obras, porque mis obras justifican, están evidenciando que yo verdaderamente fui salvo. Bueno, bueno. También hay un texto muy mal interpretado por los católicos que es en Santiago 2:24 que dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto no dice que las obras salvan, ni que justifican delante de Dios, no dice las obras justifican para con Dios, no dice eso. Ni gramaticalmente dice eso, ni nada. Lo que el texto quiere decir es que no solo tenemos que ser justificados delante de Dios por la fe, no solamente somos justificados por fe delante de Dios, sino que también tenemos que ser justificados delante de los hombres por nuestras obras, dar testimonios a los hermanos perdidos de nuestra salvación. O sea que las obras nos justifican, no justifican delante de Dios, pero evidencia, comprueban, justifican. ¿Aló? 2 minutos. Justifican que sí realmente fuimos salvados. Bueno. Ahora algunos dirán que Martín Lutero agregó la palabra solamente en Romanos 2:28, pero no solo Martín Lutero agregó la palabra solamente en dicho texto, sino que santos doctores de la Iglesia Católica y padres de la Iglesia agregaron la palabra sola fe o solamente o solo por la fe. Martín Lutero solo siguió una tradición de estos padres. Veamos, Tomás de Aquino, santo doctor de la Iglesia Católica en el siglo XIII, antes de Lutero, dijo, por lo tanto, la esperanza de la justificación no se encuentra en ellos, los requisitos morales ceremoniales de la ley, sino en la fe sola. Romanos 3:28. Consideramos que el ser humano se justifica por la fe sin las obras de la ley. También San Jerónimo dijo, que vivió entre los años 347 al 420, dijo, Dios justifica por la fe sola. Eso lo dijo en Epístola a los Romanos capítulo 10. Beda el Venerable, padre tardío de la Iglesia, dijo que usted no recibe el don de la justificación basada en derivados de trabajo realizado con autoridad, mérito, porque el don de la justificación es por la fe sola. Eso lo dijo en Beda Super Divi Jacobi Epístola en capítulo 2, 93-22. Incluso en la misma Biblia Católica de Jerusalén del año 1995 dice, consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe, sino por la fe en Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo. Bueno, entonces ya mostré que Lutero no fue el que agregó la palabra solamente, él solo siguió una tradición de los padres de la Iglesia. Tiempo. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu exposición, hermano David Iván. Vamos a resetear aquí el cronómetro un segundito. Ok, hermano David Iván, apaga tu micrófono. Ok, gracias. Cristian, enciende tu micrófono, por favor. Sí. Ok, y a mi señal vas a empezar en 3, 2, 1, ya. Sí, buenas noches para todos de nuevo. Muchas gracias a David por su exposición. Bueno, ahora vamos a empezar con la exposición y lo que piensa la Iglesia Católica y bíblicamente sobre esta doctrina luterana
de solo la fe, somos salvos solo por la fe en Cristo, no es necesidad de las obras. O también hay una otra doctrina que dicen, una vez salvos, siempre salvos. Pero para anotar siempre esto, vamos a tener que leer muy bien las Sagradas Escrituras y dar unas breves recomendaciones, que es primero leer cuidadosamente el versículo y ver si dice lo que dice. Por segundo, analizar el contexto de lo que realmente dice y si realmente lo dice. Esta doctrina, como ya todos sabemos, la viene sacando Martín, la viene y la saca Martín Lutero, pero más adelante les voy a explicar un poquito sobre esto. Los hermanitos separados, como yo los llamo, malinterpretan varios textos que refieren a la sola fe y que las obras no son necesarias para la salvación. Vamos a leer Gálatas 2:16. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 2:16, que es uno de los versículos de la Biblia que utilizan los hermanitos separados y le dan una mala interpretación. Vamos a las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras, noten bien lo que dice acá, consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Aquí hay algo muy importante porque aquí el apóstol está diciendo claramente que son las obras de la ley, que no son las obras de los que venimos creyendo en Cristo y los que tenemos fe en Jesucristo, sino las obras que le fueron dadas, la ley que le fueron dadas al pueblo de Israel. Entonces, sigamos con las Sagradas Escrituras. Sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y tenemos que ver cuáles son esas obras de la ley. ¿A qué se refiere el apóstol cuando menciona las obras de la ley? Las obras de la ley son, como no comer carne de cerdo, lavarse continuamente las manos, practicar la circuncisión y sacrificar animales. Visto así que por estas obras de la ley nadie será salvo y nadie será justificado. A esto se refiere el apóstol. Y vamos ahora también a Romanos 3:28. Vamos a buscarla aquí en las Sagradas Escrituras. Romanos 3:28 nos dice así. Perdón. Romanos 3:28. Nos dice así. Vamos a las Sagradas Escrituras. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Aquí nos está aclarando también que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tienen que notar bien cuál es la diferencia entre las obras de la ley y las obras del cristiano, las obras de la persona que cree en Jesucristo. Tienen que notar bien estas dos diferencias entre las obras. Entonces, bien, como ya les mostré cuáles son las obras por la ley, ahora les voy a mostrar unas de las obras que vienen ya por gracia de nuestro Señor Jesucristo y que vienen ya por la gracia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar un buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos, y también nos dice dar al que lo necesita, consolar al prójimo y un sinnúmero de obras que nos muestra ya que podemos hacer cuando ya verdaderamente creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro la única persona que murió por nosotros en la cruz y por los pecados del mundo. Vamos a seguir por acá con las Sagradas Escrituras.
Y ahora vamos a ir a Hechos. Vale anotar también de lo que hablaba el hermanito David, cuando decía que no fue Martín Lutero el único que le agregó a las Sagradas Escrituras, cuando dice en Hechos que le agregó y solo por la fe. Vale anotar que él citó también patrística de la Iglesia Católica, pero leyó alguna parte donde dice que solo la fe, pero no lee más abajo, donde aclaran estos padres de la Iglesia lo que a verdaderamente se refiere. Entonces, vamos también a aclarar algo. La fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Y esto también lo vamos a ver más adelantico. Ahora quiero que noten esto. Vamos a Santiago 2, Santiago capítulo 2, del 14 al 16. Nos dice así las Sagradas Escrituras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Noten bien lo que dice aquí Santiago. Santiago da referencia y este versículo es muy importante porque aquí nos va a mostrar si verdaderamente es la sola fe o la sola fe, ¿cómo le llaman? La que salva. Entonces mire lo que dice Santiago. La carta de Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Noten bien lo que dice el versículo 14. Aquí nos está diciendo, ¿de qué sirve que tú digas tengo fe si no tienes obras? ¿Y cuáles obras? No las obras de la ley, sino las obras de Dios, las obras que por medio de la fe en Jesucristo Jesús se te van a ir dando y se te van a ir mostrando. Como cristiano, si haces buenas obras agradables a los ojos de Dios. Entonces nos dice que alguien diga tengo fe, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? Aquí nos dice, ¿acaso la fe podrá salvarle sin las obras? Entonces dice, si un hermano o una hermana están desnudos, carecen del sustento diario, aquí nos va a mostrar una de las obras que puede hacer un verdadero cristiano, un verdadero creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para cubrir el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago aquí es muy explícito cuando dice y da este ejemplo. Si la persona está desnuda, con frío, y tú le dices, vete en paz, pero no le da lo necesario para abrigarte, así también es la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago aquí afirma que una fe sin obras es una fe muerta. También vamos a sigamos con Santiago, del 18 al 20. Santiago 2, del 18 al 20, nos va a mostrar esto. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe. Entonces, mira, aquí los hermanitos separados dicen que solamente por creer en Jesucristo, con su palabra, con solamente decir, yo creo en Jesucristo y soy salvo, aquí está realmente equivocado, porque aquí Santiago nos va a mostrar. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe. Entonces, el otro podrá decir, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras. Pongan cuidado en este texto porque este texto es muy importante. Vuelvo y repito, Santiago 2, 18 al 20. Y al contrario,
Algunos podrán decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Entonces, pruébame tu fe sin obras y yo probaré por las obras mi fe. Mi fe, yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Mira que ahí le está diciendo, es como si Santiago se hubiera encontrado con una persona que le hubiera dicho, le hubiera preguntado si solamente la fe salva o si es necesario también las obras. Noten bien esto. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato? Aquí lo llama insensato. Insensato quiere decir algo que no capta la mente de alguna persona que ignorantemente está haciendo preguntas incoherentes y no cree en lo que le está diciendo el apóstol Santiago. No dice así. ¿Quieres saber tú, insensato? Que la fe sin obras es estéril. ¿De qué sirve tu fe? ¿De qué sirve tu fe si no haces buenas obras? ¿De qué sirve tu fe si no haces buenas obras en llevar a los demás hermanos por el camino de nuestro Señor Jesucristo? ¿O de qué sirve tu fe si no le das de comer al que lo necesita? ¿De qué sirve tu fe si no le das abrigo al que carece de esa necesidad? Aquí el apóstol nos está diciendo muy claramente, aquí Santiago nos está diciendo muy claramente que las obras que la fe es estéril sin las obras buenas, agradables a Dios, no las obras de la ley, porque las obras de la ley no salvan. Y ya muy bien aclaré cuáles son las obras de la ley y cuáles son las obras, algunas obras de Dios, algunas obras que da la fe en Cristo Jesús, que nos puede ser dada por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí muy bien lo aclara. ¿Quieres saber tú, insensato? O sea, es como yo les decía, como si una persona estuviera hablando con Santiago y a él se le dirige y le dice, ¿quieres saber tú, insensato? Que la fe sin obras es estéril. Entonces aquí viene el 21. Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí nos aclara otra vez que la fe sin obras es una fe estéril. Vamos también a Santiago, sigamos con Santiago porque Santiago siguió aclarando. Por eso Martín Lutero decía que esta carta de Santiago era un rabo de paja, que esta carta de Santiago no servía, que prácticamente no era inspirada. Entonces vamos a lo que nos dice Santiago 2:24. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Aquí nos vuelve y nos aclara, en este versículo Santiago nos dice que los hombres no serán justificados solamente por la fe, que la fe más las obras es necesaria, que una fe sin obras es una fe muerta y una obra sin fe es una obra muerta. Por eso esto tiene que ir complementado de la mano, esto no se puede separar, hermanos. Esto tiene que ir de la mano, la fe más las obras. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, la fe más obras. No que las obras salvan, sino la fe más las obras, y que todos somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mostrar algo. Quiero ir también a Santiago. Entonces aquí aclaramos este texto. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí el 24 nos dice, vamos a sacarle contexto a esto. El 25 nos dice, del mismo modo, Rahab,
la prostituta no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí nos sigue aclarando Santiago en el contexto, vuelve y nos dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ya sabemos de qué obras estamos hablando, de las obras del cristiano, de las obras de la persona que cree en nuestro Señor Jesucristo, no en las obras de la fe. Aquí es donde los hermanos separados se confunden y creen que porque las obras de la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, las obras de Dios son las mismas que las obras de la ley. Y esto es totalmente diferente. Entonces, vamos ahora también a mostrar en el libro de Apocalipsis. Déjenme por aquí lo busco. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice sobre si necesitamos las obras si necesitamos la fe más las obras para ser salvos? Vamos a Apocalipsis 20:13. Ustedes en sus casas lo pueden buscar conmigo y leer conmigo. Apocalipsis 20:13 nos dice así: y el mar devolvió a los muertos que guardaban, y los muertos y la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado, cada uno fue juzgado según sus obras. Aquí no dice según por la fe, sino según sus obras. Y si tú tienes buenas obras, quiere decir, y si tú haces buenas obras, quiere decir que tu fe es buena, que tu fe no está muerta, si tus obras son agradables a Dios. Por eso acá nos dice que vamos a ser juzgados por las obras. Y ahora vamos también a Apocalipsis, en el mismo libro Apocalipsis 22 al 12, 22:12 nos dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mirad, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, según sus obras, según tu trabajo, según lo que tú dejes por Jesucristo, según lo que tú dejes por el amor a Jesucristo, la avaricia, el alcohol, todos los pecados, todo lo que conlleva a este mundo, según lo que tú dejes por Jesucristo y las obras que eso va a producir. Entonces aquí dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces aquí nos está mostrando claramente que las obras es necesarias para la salvación. En el Concilio de Trento, un minuto, Cristian. Más o menos también podemos, en el Concilio de Trento, Dexigner, en 1532, nos dice: no podemos salvarnos nosotros mismos, sino salvarnos por la gracia de Dios. En sí, que enseña la Iglesia Católica, que todos somos salvos por la gracia de Dios, pero que es muy necesario la fe más las obras, no solo la fe, sino la fe más las obras. Más adelante les voy a dar más textos bíblicos donde nos aclara esta situación y nos muestra que la fe más obras nos puede llevar a una salvación y a un justo juicio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la presión, por el ratico prestado, y le doy la palabra a mi hermano Luis Alfonso. Y con esto termino. Muchas gracias. Bendiciones. Ok, Cristian, gracias a ti por tu exposición. Faltando 3 segundos terminaste. Ok, apaga tu micrófono, por favor, Cristian.
Y David Iván, enciende tu micrófono en lo que yo reinicio aquí. Amén. Ok, vamos a pasar a las refutaciones. Ahora son 15 minutos. 15 minutos para cada quien. Y empezamos en este momento ya. Ya. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mi amigo católico me da Romanos 3:28, donde habla de que uno es justificado por fe y no por obras de la ley. También me da Gálatas 5:16, que también habla de la obra de la ley. Pero aquí hay un problema, o sea, el problema es que la obra de caridad, la obra de ayudar al pobre, al menesteroso, al que está mal, vienen de las obras de la ley. Yo le pregunto a mi amigo católico, ¿acaso esas obras de la ley mosaica de ayudar al pobre, al menesteroso, nos salvan? Usted mismo dijo que las obras de la ley no salvan, entonces está diciendo que las obras de caridad de la ley no salvan. Y yo se lo voy a demostrar ahora que las obras de la ley demuestran la obra de caridad. Por ejemplo, Deuteronomio 15:17 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio 15:11 dice, practiquen en este lugar la justicia y la rectitud, libren del explotador al oprimido, no humillen ni maltraten a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, no maten gente extranjera en este lugar. Jeremías 22:3, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17, Isaías 58:7, no es que apartes tu pan con el hambriento no es que apartas tu pan con el hambriento y al pobre, errantes, albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondan de tu hermano. Isaías 58:7, no es que apartes, bueno, hay más textos que demuestran Deuteronomio 10:19, Levítico 19:34, el extranjero que resida con vosotros será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, al prójimo amarás como el prójimo a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en tierra de Egipto, y yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, yo le preguntaría a mi amigo católico, ¿estas obras de la ley salvan? Aparte que Rodrigo Calvo, el apologista católico Rodrigo Calvo, en un debate que se llama ¿Hay error en la justificación por fe del canal Respuesta Evangélica? Él mismo dice que las obras no salvan, que la salvación es por gracia, y yo lo demostré con gramática griega en Efesios 2 del 8 al 11, que porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y entre medio de eso, hace junta por gracia y por fe, y lo que está demostrando que eso es un activo presente continuo, una salvación ya consumada, ya eran salvados por gracia y por medio de la fe. Y luego para buenas obras, pero el para buenas obras es en futuro. Primero fueron salvos por gracia y después van a hacer obras, no para salvarse, sino porque ya son salvos. También mi amigo me habla de la obra de cristianos, de rogar, de enseñarle al que no sabe, de rogar por los difuntos, cosa que eso no está en la Biblia. Yo se lo puedo demostrar, eso no está en la Biblia. Pero esas obras, por ejemplo, de enseñar al que no sabe, ayudar al pobre, eso no quiere decir que esas obras salven. Lo que quiere decir que esas obras son el testimonio de que ya fuimos salvados. También habla que los evangélicos hablamos de la fe de los demonios, de la fe muerta, ¿no? Los evangélicos predicamos una fe viva real. Es que lo que pasa es que en el principio, cuando uno es salvo por gracia, por medio de la fe, en ese momento la fe está desnuda. Aún la fe no hace una obra. Pero luego de ya haber sido salvo por gracia, por medio de la fe, en el futuro, esa fe como va a producir buenas obras. Le voy a poner un ejemplo. La fe es una planta, es una planta. Ya en ese momento que Dios nos regala la fe, porque la fe no es de voluntad humana, le dice en Efesios 2:8, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, no es de nosotros, es don de Dios. Esta fe es una planta que es un ejemplo, toma la gracia, o sea, perdón, la salvación, somos salvos, y al tiempo esa planta va a producir frutos, ¿ya? Pero esos frutos no los va a producir para salvarnos, sino que va a producir porque esa fe, porque ya fuimos salvados, nada más. Bueno, ¿qué más dice mi amigo católico? Dice que la obra de la ley nos salvan. Ahí yo ya le mostré que la obra de caridad vienen de la obra de la ley. Dice que Lutero quería quitar la epístola de Santiago y que le llamó epístola de paja. Y que por eso Lutero quería quitar la epístola de Santiago. Esto es totalmente falso. Lutero no quería quitar el libro de Santiago. Esa es una mentira, con todo el respeto
de la Iglesia Católica. Lutero llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, no por ser no escrita por un apóstol, o sea, porque no era escrita por un apóstol, ya que Martín era muy peculiar para expresarse, pero Martín Lutero sí creía que la epístola de Santiago era canónica, inspirada por Dios, que era autoridad, solo que le llamó epístola de paja no de una forma metafórica, comparada a otra epístola escrita por los apóstoles. Martín Lutero dijo: no diré nada sobre el hecho de que muchos afirman con mucha probabilidad que esta epístola no es de un apóstol, Santiago, y que no es digna de un espíritu apostólico, aunque quien quiera que fuera su autor ha llegado a ser considerada como autoritario. Eso lo dijo hacia el final de su vida en 1542. Aquí Lutero no está diciendo que quiere quitar esa epístola. Aquí Lutero lo que está diciendo es que simplemente no la ve como escrita por un apóstol. Por ejemplo, yo no estoy seguro si Apocalipsis fue escrita por el apóstol Juan, pero eso no quiere decir que la epístola, para mí la epístola de Apocalipsis sea no inspirada, para mí totalmente inspirada. Bueno, Martín Lutero, entonces, como vimos, está diciendo que Santiago no tiene autoridad. Bueno, también Martín Lutero dijo lo siguiente: es realmente una epístola de paja en comparación con ¿cuál? Con la epístola que sí son creadas por los apóstoles. A eso se refería, no a que la quería quitar. En comparación, comparación con el Evangelio de San Juan y su primera epístola, la epístola de San Pablo, especialmente Romano, Gálatas y Efesios. Y en la primera epístola de San Pedro, eso lo dijo en LW 35, página número 362. Bueno, lo que Lutero aquí hace es solo una comparación entre epístolas escritas por apóstoles y otras que no, nada más. Martín Lutero de ninguna forma quería quitar la epístola de Santiago. Es más, él dijo esto: aunque esta epístola de Santiago fue rechazada por los antiguos, la alabo. ¿A qué alaba? La epístola de Santiago porque era inspirada y la considera un buen libro, porque no establece doctrinas de hombre, o sea, no es inspirada por hombre, dice, sino que comulga y enérgicamente la ley de Dios. O sea que para él explicaba enérgicamente la ley de Dios. En ningún momento Martín Lutero quería quitar la epístola de Santiago, así que esto es totalmente falso y ya fue refutado. Ya, bueno. Él me dice, se toma de Santiago 2, por ejemplo, Santiago 2 que dice, dice, no fue justificado por las obras Abraham, Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Y hay que entender que aquí Abraham no se salvó por sus obras. Aquí sus obras justificaron, evidenciaron, probaron de que su fe salvadora era real. Pero esto no quiere decir que las obras lo salvaron. Lo que quiere decir que las obras justificaron, evidenciaron a Abraham delante de los hombres. Nada más, no delante de Dios. Tiene que darme un texto que diga que las obras justifican y dan paz para con Dios, o sea, para delante de Dios, como yo lo demostré con el Romano. Yo lo demostré y con gramática griega, no solamente por encima. Bueno, entonces yo voy a leer Santiago 2. Bueno, empieza así del 14, Santiago 2 del 14 al 26. Dice, hermano mío, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá esa fe salvarle? Pues claro que no, porque esa es una fe demoníaca humana. Los evangélicos no predicamos esa fe. Los evangélicos predicamos una fe viva real. Efesios 2 del 8 al 11. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Fistis, fidelidad, lealtad, obediencia, o sea, una fe obediente a Dios que hace las obras que Dios manda, no para ganarse el cielo, sino porque es su naturaleza. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, esta fe no es de voluntad humana, es de don de Dios, la que predicamos los evangélicos. Pero acá Santiago le está hablando a judíos, se sabe históricamente que le está hablando a judíos que dejaron las obras de la ley. Por eso ya no hacían caridad, porque de la obra de la ley vienen las obras de caridad. Y eso es lo que los amigos católicos no entienden. Y bueno, entonces esa fe no va a salvarle porque esa fe no sirve. Nosotros predicamos una fe viva. Y eso no quiere decir que esa fe más obra. ¿Por qué? Porque como explica, al momento de uno ser salvo, la fe aún no produce obras. Nosotros somos salvos y después de haber sido salvos, recién vamos a hacer obra. Y él, para refutarme esto, él tiene que explicarme por qué en Efesios 2 del 8 al 11 dice, por gracia habéis sido salvados en un activo presente continuo. ¿Por qué dice eso? No dice será salvo. Dice habéis sido salvado, y ahí se está hablando de la salvación del alma. Y por gracia, la salvación no es por fe ni por obra. La sola fe se refiere, la sola gracia, las 5 solas se refiere a que sola la gracia, solamente somos salvos por gracia, por chari, un regalo no merecido. Y sola fe se refiere que solamente la fe es el medio, el puente, y que no es por obras de caridad, sino que es por medio de la fe, no por obras de caridad. Eso nada más. Hay gente, los católicos creen que nosotros decimos que la fe es la que salva, no.
Nosotros queremos que la gracia salva. Luego en el 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también, así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. Eso es claro. Aquí se está hablando de cristianos que ya habían pasado un proceso de supuestamente haber sido salvados, ya debían haber mostrado sus obras y no la estaban mostrando. Su fe no estaba siendo acompañada de obras después de haber sido salvado. Esta gente no era cristiana, no eran salvos. Acá Santiago le está hablando a gente que ni siquiera era salvo. Algunos sí, pero la mayoría de ellos no, y habían dejado la obra de la ley. Luego dice en el 18, bueno, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mi obra. Ahí no dice que las obras salvan. Acá se habla de dos personas que muestran una cosa y dicen, bueno, yo hago obra y tú quédate con tu fe. No, Santiago dice lo que creemos lo evangélico, yo te mostraré mi fe, o sea, mi fe que tomó la gracia, yo ya soy salvo y como soy salvo y como tengo fe, te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por sus frutos los conoceréis. O sea que las obras son la evidencia, la prueba de que ya fui salvado. Aquí nos habla que las obras salvan. En el 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Él quiere comparar a los demonios con los evangélicos. No, amigo. La fe de los demonios porque ellos saben que Dios existe, pero ellos aborrecen a Dios. Los evangélicos no, los evangélicos amamos a Dios y tenemos una fe del cielo, no una fe muerta como la de los demonios, como la de los no cristianos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Una fe que nos salva, perdón que nos salva, sino una fe que es el puente a tomar la salvación y que después de eso, después de ya haber sido salvados, vamos a hacer buenas obras. Nosotros no predicamos la fe de los demonios. Dice en el 20, más quieres saber, hermano, que la fe sin obra es muerta, eso lo tenemos claro. En el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac en el altar. Como ya dije, solamente la obra de Abraham de ir a sacrificar a su hijo justificó, evidenció de que él era verdaderamente un creyente. O sea, las obras justifican que una persona es verdaderamente creyente, no justifica delante de Dios. Él tiene que darme un texto que diga que las obras justifican para con Dios. Bueno, y en el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Claro, porque en ese momento ya la fe de Abraham ya había germinado, o sea, ya había dado el fruto de las obras y ya demostró que verdaderamente había salvo para los hombres, porque Dios no tiene para qué ver nuestras obras y Dios ya nos conoce. Por eso Dios nos manda a dar testimonio a nosotros. Dice, pero ahora, ¿cómo fue justificado Abraham delante de Dios? El 23 lo dice y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, acá se mezcla la justicia con Dios, aparece la palabra Dios. ¿Por qué? Porque fue justificado por su fe y por esa fe, por esa justificación de fe fue llamado amigo de Dios, no por la justificación de obra. O sea que las obras justificaron su fe y la fe justificaron delante de Dios. En el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado como amigo de Dios. En el 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Obvio, o sea, no solamente somos justificados por la fe delante de Dios, sino que también tenemos que ser justificados por obras delante de los hombres. Nada más, aquí no se dice acá no se dice que las obras salvan. Acá lo que se dice que él tiene que mostrarme un texto como que dije, ¿no? Que diga que las obras justifican delante de Dios o que justifican y que dan paz para con Dios. No va a encontrar eso. Entonces acá lo que enseña es que las obras justifican, evidencia, comprueban la fe. No solamente necesitamos ser salvos, justificados por fe, sino que también necesitamos para dar testimonio a la gente de que somos salvos, justificando nuestras obras. O sea, delante de los hombres somos declarados justos cuando ellos ven que hacemos buenas obras, nada más. En el 25, asimismo Rahab la ramera es justificado por obra y no solamente por la fe. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los espías donde Rahab la ramera, o Rahab como otros le dicen, ella había escuchado de Dios y había creído. Y como había creído, como ya era creyente, hizo una obra de esconder a los espías y mandar al rey de Jericó a otra parte. Pero eso no quiere decir que la obra lo salven. Nada que ver. Entonces, como vemos, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Acá se le está hablando a gente que prácticamente no está siendo salvada. Un minuto. Un minuto, bueno. Bueno, también mi amigo me da textos de Apocalipsis que Dios va a jugar delante de sus obras. Eso no demuestra que las obras no van a salvar. Los que van a ser salvos son los que fueron salvados por gracia por medio de la fe. Lo que quiere decir eso es que Dios va a juzgar a la gente para que no tengan excusa y decir, Señor, yo no sabía lo que era bueno, porque ningún hombre puede salvarse por obra. Entonces todos van a ser justificados con justicia de Dios y todos se van a perder los que están en el juicio del gran trono blanco. Él tiene que demostrarme que los que están en el juicio del gran trono blanco se pueden salvar. Eso no dice, en ninguna parte dice que se van a salvar. Ahora, él
confunde la corona, la recompensa con la salvación. Las recompensas son algo muy diferente a la salvación. No es lo mismo. Mi amigo católico está completamente mal. También dice que Martín Lutero creó esto. Bueno, después yo le mostré que el que puso solamente por la fe fueron Jerónimo, y él me dice que no leo toda la parte. Bueno, léeme las otras partes para verlo. Por favor, amigo Cristian. Y por favor, respeta la gramática griega que di. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Ok, gracias David por este tiempo de refutación. Apaga tu micrófono, por favor. Cristian, enciende tu micrófono y vas a iniciar a mi señal. En 3, 2, 1. Listo. Bueno, muchas gracias David. Bueno, voy a empezar hablando de Efesios 2:10. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:10. No sé si el hermano David lo ha leído. No sé si tendrá conocimiento, pero él nos muestra de Efesios 2, del 15 al 11, pero no nos muestra Efesios 2:10, lo que nos quiere decir Efesios 2:10. Vamos a leerlo desde el 8, Efesios 2:8 en adelante, hasta el 10. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí nos muestra claramente que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, lo que enseña la Iglesia Católica. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, pero en esa fe tiene que ir junto con las obras. Y acá nos va a decir algo muy importante. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Pero póngale cuidado al 10, lo que nos dice. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras. Escuchen bien, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios para que practicáramos. Vuelvo y lo repito. En efecto, hechura suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practiquemos. Así que recordad como en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, llamados incursisos, para la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne. Estabais a la razón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí nos quiere aclarar, y le aclaro, las obras de la ley, como él las llamó ahorita, las obras de la ley no es lo mismo que las obras que Dios nos manda que practiquemos por medio de la fe. No es lo mismo las obras de la ley a las obras de Dios que Él nos manda a practicar. ¿Y qué es una de las obras de la ley? La circuncisión. Y no fue creada por Dios, fue creada por el hombre. En eso está equivocado el hermanito David. Él dice que si las buenas obras que hacían en la ley, entonces que por esto esas personas eran salvos. Quiero anotarle que todas las obras llamadas obras de la ley fueron creadas por el hombre. Las buenas obras son las de Dios. Si alguna persona teniendo fe en Dios hace buenas obras, se salva y tiene derecho a su salvación. Vamos a ver ahora. Él nos dice acá que Martín Lutero, cuando Martín Lutero llama epístola de paja, él nos dice que él no se refería exactamente a que fuera una epístola falsa, pero vamos a ver el motivo por el cual Martín Lutero llama a esta epístola de paja. Dice así: Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja, refiriéndose a que
arderá como paja el día del juicio. ¿Por qué lo dijo? Acá hay un signo de pregunta. ¿Por qué lo dijo? Obviamente no le gustaban las cosas que ahí estaban escritas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le molestaba tanto de la carta de Santiago? No le gustaba lo que Santiago dijo acerca de la fe y las obras, porque no favorecían su novedosa doctrina de salvación por la fe solamente. La doctrina de Martín Lutero de salvación por la fe es el fundamento que argumenta su separación de la Iglesia Católica. Atormentado por su profundo sentimiento de culpa, debía a su propia conducta e incapacidad para estar a la altura de las buenas acciones que su iglesia requería para concederle ser librado del purgatorio y acceder al cielo. Concluyó que las buenas obras que la iglesia demandaban de sus miembros era una carga innecesaria. Así su doctrina de la salvación mediante la fe solamente fue la respuesta de Martín Lutero. Enseñaba que la salvación es concedida solamente por la fe y que cualquier otro requerimiento sería obra para obtener la salvación. Pero la carta de Santiago enseña que la fe se muestra a través de obras y que la fe sin obras no es verdadera fe. Lutero, en vez de dudar de su revelación personal acerca de la fe, dudó de la autoridad de la Biblia. Entonces aquí podemos ver que Martín Lutero, por eso llama a esta carta una epístola de paja, porque no le convenía lo que Santiago escribió en esas cartas. Entonces también el hermanito me dice que yo estaba errado en la interpretación de Apocalipsis, pero se los voy a volver a leer, a ver quién es el que verdaderamente tiene la mala interpretación, y es Apocalipsis 20:13. Nos dice así: y el mar devolvió los muertos que guardaban. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Aquí cuando nos dicen juzgados nos habla del juicio final, que seremos juzgados según nuestras obras, mediante la fe que nosotros teníamos. Si nuestra fe era verdadera, vamos a hacer buenas obras en nuestro Señor Jesucristo, agradables a nuestro Señor Jesucristo, como yo ya se los interpreté. Pero vamos a centrarnos más bíblicamente sobre estas cosas. Y vamos ahora a ver qué nos dice Primera de Pedro 1:17. Y el hermanito, para podernos demostrar, tiene que prácticamente refutar las Sagradas Escrituras y contradecir las Sagradas Escrituras si solamente la fe salva o si también es necesaria las obras para llegar a esa salvación. Como lo enseña nuestra Iglesia Católica, que la Iglesia Católica nos enseña que somos salvos por gracia y que mediante esa gracia obtenemos toda la fe y obtenemos las buenas obras. Entonces vamos a mirar por aquí en Primera de Pedro. La palabra de Dios dice así: y así llamáis Padre a quien, sin excepción de personas, juzga a cada cual según sus obras. Conduccióos con temor durante el tiempo de vuestros destierros.
Entonces aquí nos está mostrando que nosotros vamos a ser juzgados también según nuestras obras. En 2 Corintios 5:10, sigamos en las Sagradas Escrituras. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo. Aquí nos está mostrando también que vamos a ser juzgados conforme a lo que hagamos, a las obras que mostremos por medio de nuestra fe. Si tenemos una fe verdadera, vamos a hacer obras buenas, pero si tenemos una fe inconforme, una fe muerta, vamos a hacer obras muertas, obras malas. Entonces mire lo que viene aquí. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Aquí nos está mostrando o las obras buenas o las obras malas, pero eso es según la fe que todos nosotros tengamos. Si tenemos una fe en Cristo Jesús, en el verdadero Cristo, y lo creemos de corazón, vamos a hacer unas buenas obras agradables a Él. Entonces, vámonos también a Gálatas, vamos a ver qué nos dice. Vamos aquí, Mateo 7:19. Mateo 7:19, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a hablar un poco del árbol que dará fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceráis. Y aquí viene algo muy importante, porque nos va a mostrar. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, jamás os conocí, apartados de mí, gente de iniquidad. Entonces aquí también nos habla claramente que tenemos una fe, pero es una fe vana, sin las buenas obras. Y que Él no nos va a reconocer tampoco por medio de esto. Entonces vamos a mirar también qué nos dice Mateo. Nos sigue diciendo Mateo 25. 31 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono. Aquí ya nos está hablando algo sobre el juicio final. Será congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque entonces pongan cuidado en lo que va a decir, pongan cuidado en lo que le va a decir a los que separa, a los cabritos y a las ovejas. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Un minuto, Cristian. Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, fuimos a verte. Y el rey les dirá,
En verdad os digo que cuantos hicisteis unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Y así podemos seguir leyendo hasta el 44-45. Aquí nos aclara realmente que Él va a mirar esas obras que nosotros vamos a ir teniendo mediante la fe en Él. Él va a mirar esas obras, que las obras aquí también son importantes, que no solamente la fe, sino también las obras, y que Él también va a mirar nuestras obras. Que Él también va a mirar nuestras obras, porque Tiempo. la fe y las obras tienen que venir de la mano. Tiempo. Tienen que venir de la mano y no se pueden separar. Muchas gracias, hermanito Luis Alfonso. Le doy el paso al hermanito David. Muchas gracias. Ok, gracias, Cristian. Apaga tu micrófono, por favor. Ok, vamos a entrar a la tercera etapa del debate. Recontra refutación. Van a ser 10 minutos por participante. Dadiván, enciende tu micrófono, por favor. Gloria al Señor. Amén. Y vas a iniciar a mi señal. 3, 2, 1. Empieza. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, como vemos, mi amigo habla de la fe muerta, como que si los evangélicos no hiciéramos buena obra. Parece que no entiende que los evangélicos incluso hacemos mejores obras que los católicos, pero no quiero entrar en ese detalle. Pongamos que los dos hacemos buena obra. Él va a generalizar que pastores ladrones, pero bueno, nadie habla de los curas violadores. Acá estamos, todos los evangélicos hacemos buena obra, por lo menos los verdaderos cristianos evangélicos, y pienso que los católicos que aman a Dios también lo hacen. La diferencia es que ellos lo hacen para atribuir a su salvación y nosotros lo hacemos porque ya fuimos salvados. Benedicto XVI, el 20 de noviembre del 2018, en la Plaza de San Pedro, dijo: ya no son necesarias otras observaciones, por eso la expresión sola fide de Lutero es cierta si no se opone a la fe, a la caridad, al amor. La fe es mirar a Cristo, recomendarse a Cristo, unirse a Cristo. Ya di la fuente, el 20 de noviembre del 2008, Plaza de San Pedro. O sea, eso es lo que queremos los evangélicos, y lo creía Martín Lutero, de que la fe produce obra, pero luego de haber sido salvado, primero la fe está sin obra porque aún no germinan los frutos que son la obra. En ese momento uno es salvo por gracia, por medio de la fe, aún no hay obra, uno es salvo y luego recién va a hacer obras cuando después de ya haber sido salvado. Entonces, lo que acá Benedicto XVI dice que no está en contra de la sola fe. Si es que no deja la caridad, y nosotros no dejamos la caridad, yo sí hago obras de caridad, pero no para obtener la salvación, sino porque Dios ya me regaló la salvación por un agradecimiento. El Papa San Francisco, en la rueda de prensa 26 de junio de 2016, dijo lo mismo, pero no la voy a leer por cosa de tiempo. Ya. También mi amigo me da Mateo 7, del versículo 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mal quisiera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que me da. Bueno, yo aclaro que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Los católicos dicen Señor, Señor en la misa a Cristo, incluso falsos cristianos también, pero en realidad los cristianos evangélicos enseñamos a decir Señor, Señor de corazón. Acá no se habla de gente salva. Estos que dicen Señor, 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 Jesús le dice: nunca os conocí. Y Jesús dice en otros textos: mi oveja oye mi voz, yo las conozco. Dios no se puede contradecir en decir que antes las conocí y después decir que nunca los conocí. Esta gente que nunca fue salva, y esta gente sí se jactaba por sus obras, porque dicen: no echamos fuera en tu nombre demonio, como los católicos hacen exorcismo. No solamente los pastores evangélicos, no tiene por qué dar este texto como los evangélicos. Este texto para cualquiera que dice ser cristiano, tanto católico como evangélico, que sean falsos cristianos. Nada que ver. Entonces, hay sacerdotes que acá profetizar en la palabra, si no me equivoco, la palabra griega profeteia, que significa predicar, no solamente profetizar, yo sé tu vida, no, predicar. Sacerdotes del Dios Altísimo que predican y le pueden decir Señor, Señor, no prediqué en tu nombre, no, dije pongan la lupa y predicaba, pero eso no significa que acá le está sacando en cara las obras que ellos hacían. Igual se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque Dios le dice: entonces le diré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, en el versículo 23. Nunca fueron salvos, pero Jesús, entonces, pero a los cristianos verdaderos, los que fueron salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra, pero para hacer obras después en el futuro, cuando después de ya haber sido salvado, como por ejemplo, como lo que dice en San Juan 10, del versículo 21 al 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
yo las conozco. Jesús no puede decir en una parte, nunca os conocí, y antes de haber dicho que las conocía. Eso sería una contradicción. Entonces, acá damos cuenta que esta gente nunca fue salva. Después dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca van a perecer. Ni nadie las va a arrebatar de su mano. Así que esta gente ni siquiera era salva. No sé qué tiene que ver esto. Mi amigo también sigue hablando de Santiago 2. Cuando Santiago 2 lo que se muestra es que son gente que fueron, que sus obras justificaron que eran salvos. No lo justificaron delante de Dios. Tiene que darme un texto como el que di yo de Romanos 4, que son justificados por obra y tienen paz para con Dios. O sea, que las obras justifican delante de Dios. Solamente me ha dado textos que hablan de la fe muerta. Los evangélicos no predicamos una fe muerta, pero eso tampoco significa que al momento de ser salvos nos justificamos por fe más obra, sino que primero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Yo di gramática griega, él no ha dicho nada sobre la gramática griega porque no tiene idea de la gramática griega. Si él lo bota a la basura y dice que eso está mal, bueno, vaya a votar a los jesuitas, porque a muchos jesuitas les gusta estudiar el griego. Lamentablemente se saltan lo que no le funciona. Mi amigo también se toma el texto de 2 Corintios 5:10 del tribunal de Cristo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestra obra. Acá no se habla de juzgar para el infierno. No es lo mismo el tribunal de Cristo que el gran juicio, el gran trono blanco. Una cosa, Dios sí va a juzgar por obra. ¿Por qué? Para que el hombre no tenga excusa de por qué se fue al infierno. Pero eso no quiere decir que las obras te van a salvar. Tú vas a ser justificado por tus obras para irte al infierno. Y como un hombre sabe que vamos a ser justificados por nuestras obras y por naturaleza el hombre es malo y sus obras son malas, necesita ser salvado por Dios, por gracia, por medio de la fe. Entonces, los cabritos, los que me diste de comer, me diste de beber, fueron salvados por gracia, por medio de la fe. Las obras que hicieron, Dios le dice, vengan bendito de mi Padre. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que habían sido salvados para los hombres, no para Dios. Nada que ver. Pero miren, voy a dar el texto, a ver. A ver. Ya, bueno. El texto de Mateo 25, del 35 al 45, que estos textos dicen, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron de alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Bueno, estas obras que hacen estas ovejas, que son salvas, por cierto, ya fueron salvadas, porque, ojo, las ovejas en el Strong, entonces hace referencia a gente salva. Estas no son cabritos, son gente salva. Por eso hicieron obras por lo que son, porque son ovejas, no para salvarse, sino por lo que son. Pero las obras que estas ovejas hacen son obras de la ley, porque la obra de caridad vienen de la obra de la ley. Y yo le voy a mostrar después que la obra de la fe tampoco justifican delante de Dios. Y mostré a Abraham Abraham fue justificado por obra y tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí el ahorito junta las dos partes. O sea, Abraham no puede ni justificarse ni gloriarse delante de Dios ni por sus obras, ni gloriarse por sus obras. No puede delante de Dios. Y Abraham fueron obras de la fe, no obras de la ley. Pero voy a dar lo que dice obras de la ley. Por ejemplo, sobre dar de comer y beber al pobre, como el texto que dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, eso lo encuentran en Isaías 58:7. No es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondan de tu hermano. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos, o sea, pobres, en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso, o sea, le van a dar de comer. Esto está en el Antiguo Testamento, obras de la ley. Sobre ayudar al forastero, al extranjero, como el texto que dice, fui forastero y me dieron de alojamiento. Levítico 10:19, mostrad pues el amor al extranjero, porque vosotros fuiste extranjero en tierra de Egipto. Levítico 19:34 también lo dice. Bueno, y eso está en la obra Isaías 58:7 también, no apartarás tu pan con el hambriento, al pobre, el errante. Bueno, en el Antiguo Testamento, obras de la ley. Y bueno, y pudiera seguir mostrando, y también sobre abrigar al vestir o no. Dice, ya bueno. Bueno, dice así, dice Isaías 58:7, dice, yo soy el Señor vuestro Dios, sobre vestir al necesitado, como el texto que dice, no, necesito ropa y me dieron y me vistieron. Eso lo vemos en Isaías 58:7. No es que apartes tu pan con el hambriento y al pobre errante albergue en tu casa, y cuando veas al desnudo y lo cubras, o sea, el que está sin vestidura, tú lo cubras. Y pudiera dar texto de ir a visitar al pobre, al enfermo, de la obra de la ley. y él sabe que en Romano dice que nadie se puede justificar por la obra de la ley. Entonces, no toda la ley fue abolida tampoco.
La que fue abolido fue la obra sacrificial y sacerdotal. Lamentablemente, yo después no voy a poder refutar lo que él diga. Si él da argumentos nuevos, no va a servir de mucho porque yo pudiera refutarlo, pero no tengo el tiempo. Él tenía que haberlo dado al principio y dio muchos textos que yo pensé que iba a dar. Bueno, como dije, Romanos 4:12, 2, obras de la fe, dice, Abraham fue justificado por obra y tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, o sea, que Abraham no se puede ni justificar ni jactarse por sus obras de la fe delante de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Sí, 53 segundos, hermano. Ya, vale. Entonces, y él también habló de la epístola de paja. Yo demostré la cita, la fuente, nombré la fuente donde Lutero dice que alaba y dice que la Biblia, que la epístola de Santiago es canónica, es inspirada por Dios, y él no dio ninguna fuente. Eso que él está leyendo lo sacó de una página católica, porque yo también lo leí. Él no ha dado fuente, él solamente está leyendo algo, pero él no está dando fuente. Yo di fuente de que ellos pusieron la sola fe. También pudiera dar Clemente de Roma, un montón de padres de la iglesia que creían que la salvación es por fe, y él también contradice a su amigo católico Rodrigo Calvo, que dice que la salvación no es por fe, perdón, por obra, no es por obra. Entonces hay una contradicción ahí. Y bueno, como dije, a ver, pudiera explicar muchas cosas. Efesios 2 del 8 al 11, el 10 dice, para hacer buenas obras, dice, no por buenas obras, salvo por gracia, por medio de la fe. Cuando uno ya salvo por gracia, por medio de la fe, después el 10 es algo en futuro. Lo del 8 es antes. Entonces después va a hacer obras porque simplemente ya fue salvo. Nada más. Muy bien. Ok, apaga tu micrófono, por favor, de Iván. Gracias por tu última intervención. Ok, le vamos a la última intervención de 10 minutos de recontra refutación a Cristian. Por favor, enciende tu micrófono. Sí, hermanito. Ok, y empiezas a mi señal. 3, 2, 1, ya. Bueno, claramente podemos ver que aquí el hermanito David me está diciendo que yo estoy contradiciendo al hermanito Rodrigo Calvo, y eso es totalmente falso, porque yo le estoy mostrando a él lo que la Iglesia Católica dice sobre esta sola fe o sola fide, como ellos le llaman. Y dice así, déjame buscarlo por aquí. Según la Iglesia Católica, la fe es fundamental para la salvación, pero cuando va unida por las obras. También dice, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y según la Biblia también, somos justificados por la gracia de Dios, por amor a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos para perdonar nuestros pecados. Necesitamos tener una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Él me está diciendo que yo estoy contradiciendo al hermano, el hermanito Rodrigo Calvo, y eso es una total falacia, eso es una total mentira, con todo respeto, porque yo creo lo mismo. Todos somos salvos por la gracia mediante la fe unido con las obras, que eso es lo que el hermanito David no cree. Entonces, en conclusión, voy a dar varias conclusiones. La frase solo por la fe no viene escrita en ningún versículo de las escrituras. Segundo, que son las obras de la ley, es decir, obras de la ley no significa decir obras nada más. O sea, las obras de la ley no es lo mismo que las obras mediante la fe. Y yo ya les mostré qué son las obras de la ley y qué son las obras mediante la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 161, nos muestra y nos dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe más las obras. Entonces dice, sino por la fe y junto con las obras. O sea, aquí el catecismo nos muestra que la fe no se puede separar de las obras, que esto tiene que ir de la mano para encontrar una salvación. También les mostré sobre el Concilio de Trento,
son importantes las obras para la salvación. Les mostré también lo de Santiago, lo que yo les dije de Santiago, el de Santiago, él no me lo pudo refutar porque Santiago es muy explícito cuando dice que una fe sin obras es una fe muerta y cuando dice que una fe sin obras es una fe estéril. Entonces él es muy centrado acá, por eso Martín Lutero no quería tanto este libro, no quería tanto esta carta y por eso prácticamente no quería que existiera esta carta en las Sagradas Escrituras. Entonces también le mostré que la fe más obras verdaderamente nos puede llegar a una salvación. Le mostré de Gálatas hasta Gálatas 5, 6, Santiago 25, 26, Romanos 2, 5, 6, Apocalipsis 20, 13, Apocalipsis 22, 12, Mateo 7, 19, Primera de Pedro 17, Segunda de Corintios 5, 10, Hebreos 12, 14, Mateo 25 del 34 al 36. Mi conclusión es, no es bíblica esta doctrina de Lutero que dice que por la sola fe seremos salvos. Él también se está contradiciendo porque él está creyendo lo mismo que cree la Iglesia Católica cuando dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe más las obras. Entonces acá tiene una gran confusión y tiene una gran contradicción él mismo. Esto tampoco lo enseñó Jesús, ni los apóstoles, pues ni siquiera la iglesia primitiva. Es un invento de Martín Lutero, todo lo podemos ver. También podemos ver que somos salvos por la fe, más las obras. Esto no se puede separar. No solamente es por la fe, sino también por las obras. Podemos ver también Romanos 3:28, lo que nos muestra también sobre los circuncidados, lo que viene siendo una obra de la ley, y que para eso se hizo el concilio también de Jerusalén. Entonces, hermanos, vuelvo a decir, pues Santiago es muy explícito cuando nos muestra estos versículos que les acabé de mostrar. Ojalá todos tuvieran apunte para que los pudieran anotar, donde podemos ver en la carta de Santiago, desde el capítulo 2, podemos ver el 2:14, 17, podemos ver 2:18 al 20 y 2:20, 24, pero nada más me voy a centrar en uno y se los voy a volver a leer para que miren la mala interpretación que le da mi hermanito David, con todo respeto, a estos versículos. Entonces dice así: y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Entonces, aquí vemos claramente que esta persona creía que por la sola fe iba a ser salvo, que no necesitaba las obras, así como lo afirman nuestros hermanos separados, algunos, no todos, porque ya muchos están entrando en este entendimiento. Y dice, entonces, pruébame tu fe sin obras, pruébame tu fe sin obras. Y Santiago le dice, y yo te probaré por las obras mi fe, comprobando que verdaderamente la fe de Santiago es una fe viva y que la de la otra persona es una fe muerta. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, también los demonios lo creen y tiemblan. También los demonios lo creen y temblan. O sea que también los demonios creen en un Dios, creen que Dios existe. También los demonios creen que Dios existe. Entonces también los demonios tienen fe, pero tienen una fe muerta. En cambio, nosotros los cristianos tenemos una fe viva. ¿Quieres saber tú, insensato? Aquí llama insensato a esta persona.
que la fe sin obras es estéril. Yo no puedo entender en mi cabeza cómo hay personas que malinterpretan esta parte de las escrituras, donde dice que la fe sin obras es estéril. Entonces, más adelante nos dice en el 25, del mismo modo lo de la prostituta que él nos dijo, pero acá también tiene una mala interpretación, porque el 26 nos dice, porque si como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, acá queda muy claro que todos vamos a ser salvos, todos somos salvos por gracia, mediante la fe más las obras. Aquí también las obras son muy importantes para la salvación y de la misma manera nos lo muestra Un minuto, estos Cristian. versículos de la Biblia cuando nos habla que una fe sin obras es una fe muerta y es una fe estéril. Entonces, para ser verdaderos cristianos, para creer verdaderamente como lo confesamos con nuestra boca, que yo creo en Jesucristo y ya soy salvo, tenemos que hacer también obras, porque esa es la prueba que nos pide nuestro Señor, hacer obras agradables ante los ojos de Él. Y cuando seamos juzgados, también vamos a ser juzgados por la fe y vamos a ser juzgados por esas obras que llevamos mediante la fe y mediante la salvación por gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluyo, amadito Luis Alfonso. Ok, gracias, Cristian. Apaga tu micrófono. Terminaste en 9 minutos 51 segundos. Ok, bueno, con esto vamos a concluir, amados hermanos. Vamos a leer un poquito de comentarios. Bueno, no vamos a leer, vamos a enviarnos saludos nada más. Permítanme un segundo. Gloria es el Señor. Antes de pasar a la despedida. Bueno, están el hermano José Pérez del canal Seguidor de Jesús. Amado hermano, Dios le bendiga. El hermano del canal Luz o Tinieblas. También vinieron a apoyar a nuestro amado amigo Cristian. Está Beatriz Valenzuela. Neville Bitter dice aquí. José Uloa vinieron a apoyar a Cristian. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a pasarle el tiempo al hermano David. Espérenme un segundo. Vamos a ajustar el tiempo. Ok, les recuerdo a los participantes que aquí no se puede decir nada del debate. Es solo para despedirnos y nos vamos. Ok. David Iván, enciende tu micrófono y empiezas a mi señal. Listo, ya. Ya, muchas gracias, mi hermano. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por el tiempo de Cristian, por el tiempo del hermano Luis Alfonso. Gracias a la gente que vio este debate y que lo va a ver. Suscríbanse a este canal del hermano. Yo voy a subir este debate a mi canal Debates entre Evangélicos y Católicos, y en la descripción del video voy a dejar el canal del hermano Luis Alfonso para que se puedan suscribir. Gracias, Cristian. Sería bueno que después pudiéramos hacer otros debates sobre otros temas, una revancha, no sé, no hay problema. Creo que fue respetuoso el debate, ninguno de los dos nos faltamos respeto, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, cada uno saque sus conclusiones, no se puede decir nada más del tema. Entonces muchas gracias y que Dios les bendiga, y quería mandar un saludo a mi hermano Dani Córdoba y a mi hermano, a mi hermano Daniel Esparta, y a mi hermano de Seguidores de Jesús, mi hermanito ahí de muy buena gente. Muchas gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Gracias por el debate, muchas gracias. Adelante. Ok, gracias, amado. Yo también le mando, antes de pasar el tiempo al hermano Cristian, a nuestro hermano Cristian Molina. Amado hermano, te mandamos un abrazo. Muchas bendiciones. Ok, permítame. Ok, Cristian, enciende tu micrófono y empiezas ya. Muchísimas gracias. Primeramente, gracias te doy, Padre Santo, por darnos
este espacio, Señor, para compartir tus sagradas escrituras, tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene verdad y vida, porque tu palabra es lo que nos da ese crecimiento y ese entendimiento como personas. Muchas gracias, Padre Santo. Esto es para edificar cada vez tu iglesia y el cuerpo sagrado de tu Hijo. Muchísimas gracias, amén. Muchísimas gracias a David, muchas gracias por estar en este compartir, al hermanito Luis Alfonso por prestarnos de su tiempo para estar en este hermoso compartir. Aquí no se trata, ni nunca se trató de poner a nadie en ridículo, ni tratar, pues por mi parte yo no traté ni de refutar a nadie. Yo simplemente di mi exposición, lo que cree la Iglesia Católica sobre este tema. Quiero enviarle un saludo a mi hermanita Beatriz, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. A mi hermanito Juan Carlos, también muchas gracias, y a todos los hermanitos católicos que siguieron esta transmisión y los no católicos, muchas gracias por prestarnos de su tiempo. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. No queda más que decirles que sigan este canal. Muy prontamente haremos un compartir con el hermanito Luis Alfonso. Y no queda más que decirles gracias y que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y quedo muy contento, quedo muy satisfecho, porque aquí no se faltó al respeto a nadie. Tuvimos un muy buen compartir. Y ojalá esto quede ejemplo para los demás hermanos que se están tirando piedras y que se tratan mal. Pues aquí lo que importa es tener siempre ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo presente, amados unos a los otros, para que, como yo os he amado, para que siga creciendo nuestra iglesia y la iglesia de ellos. Pues muchas gracias a todos y bendiciones para todos ustedes y todas sus familias. Les habló aquí su servidor en Cristo, Cristian Munera, y hasta pronto. No, gracias a ti también, Cristian, hermano de Bioban. Este canal es de ustedes, pueden venir a tener otros compartir, otros debates cuando ustedes quieran. Hay otros moderadores de este canal, el hermano Joel Moody, el hermano Tony Ábalos, el hermano Cristian Molina también, y el hermano Karel Luz de Tinieblas también están disponibles para moderar. Bueno, amados hermanos, espero haya sido de bendición, edificación, pero antes que nada para glorificar al Rey de Reyes, señores, señores, que es el único que merece honra y gloria. Les recuerdo, amados hermanos, que vayan a mi otro canal Predicando el Evangelio de Salvación, y aquí en este video también, en la descripción, les voy a dejar el link para que se suscriban. Gloria sea el Señor, amados hermanos, Dios me los bendiga.